Ya, ahora sí. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Adriana Valeria Laimito Acobo. Soy médico residente de segundo año de otorrinolaringología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede hospitalaria en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. En esta oportunidad voy a hablar sobre el cerumen óptico, o sea, el cerumen de oído. Comenzando, debemos conocer qué es el oído. El oído tiene diferentes componentes, diferentes partes. Tenemos el oído externo, que está conformado por el lóbulo de la oreja, también por el canal auditivo externo, que tiene una comunicación con el tímpano, que es lo que separa el oído externo con el oído medio. A nivel del oído medio, tenemos la cavidad timpánica con los huesecillos del oído que se encuentran dentro de esta cavidad. También tenemos conexión con la trompa de Eustaquio, que ayuda a mantener la presión dentro del oído. Y en la parte más interna tenemos el oído interno con su componente más importante, que es el laberinto, que se encarga del equilibrio del organismo. Entonces, ya conociendo las partes del oído, podemos pasar a saber qué es el cerumen. El cerumen es una sustancia natural que está formada por sebo, co- eh, formado por glándulas ceruminosas de la porción externa del conducto auditivo, restos de pelos y descamación epitelial. En la imagen vemos un oído y hacia el fondo lo que está de color marrón es el cerumen. Ahora, el cerumen, muchas personas lo conciben como suciedad, como algo que está mal, algo que no debe estar en nuestro oído, y eso es errado. El cerumen es importante para el organismo, es importante para el oído, porque cumple diversas funciones. Dentro de sus funciones más importantes están la lubricación, limpieza, protección y defensa. En el caso de la lubricación, es importante porque esta va a permitir que el sonido pase a lo largo del conducto auditivo externo. Además, la limpieza es importante porque va a arrastrar las células muertas, pelos, polvo y otras sustancias que pueden ingresar al oído. Y por último, y más importante, es la función protectora del cerumen. El cerumen nos va a proteger frente a sonidos intensos, cuerpos extraños, agentes infecciosos como bacterias, hongos, gracias a su pH ácido y a las ceramidas que este contiene. Entonces, el cerumen se elimina, se queda por siempre en nuestro oído. ¿Qué es lo que sucede con el cerumen? Lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones es que el cerumen se expulse naturalmente. ¿Y cómo sucede esto si es que nosotros no vemos que el cerumen sale, que cae de nuestro oído? En realidad esto no lo observamos, pero sí está sucediendo. Y con acciones básicas como por ejemplo masticar, bostezar, hablar. Al hacer estas acciones, el oído se va a mover, sobre todo a nivel de su parte cartilaginosa, y el cerumen va a irse desplazando lentamente hacia la parte más lateral del conducto auditivo externo. Y es así, ante nuestro aseo normal, es que el cerumen va a poder ser eliminado. Sin embargo, este mecanismo de eliminación también puede presentar fallas. Hay factores que van a impedir su eliminación natural y también hay factores que van a favorecer que el cerumen se acumule. Dentro de estos factores está, por ejemplo, el usar audífonos, el usar los famosos hisopos de algodón, que lejos de ayudar a la eliminación del cerumen, muchas veces lo que hacen es empujar el cerumen hacia la parte más interna del oído y ponerla en contacto con el tímpano. Entonces ahí el cerumen se va acumulando. Hay otras condiciones propias de algunas personas que tienen conductos auditivos muy estrechos o con alguna malformación, y pacientes también que han sido operados del oído o pacientes también que tienen enfermedades de la piel, ¿no? Enfermedades dermatológicas.
Y de forma natural también se tiende en pacientes ancianos a acumular el cerumen, ya que las glándulas de cerumen se atrofian, se envejecen y las secreciones que se producen de estas se resecan con mayor facilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando el cerumen se produce demasiado o no se elimina adecuadamente? En estos casos aparece lo que es el tapón de cerumen. Y los síntomas que la persona puede presentar son los siguientes: baja de audición, generalmente leve, y una sensación de oído tapado. También ocasionalmente algunas personas pueden presentar zumbido de oídos, lo que nosotros los médicos conocemos como tinnitus. Y cuando la persona es examinada por algún personal de salud, el personal de salud puede evidenciar una masa, un taponcito marrón de cerumen que ocluye la luz del conducto auditivo, y esta puede ser tanto húmeda, pegajosa, suave o por otra parte puede ser esta seca o dura. ¿Cómo diagnosticamos el tapón de cerumen? Hay casos en los que los tapones de cerumen son muy externos y grandes, y a la simple vista, al simple examen físico, puede visualizarse. Y en otros casos, los tapones de cerumen están más introducidos dentro del oído y es necesario hacer una otoscopía que nos va a poder visualizar todo el conducto auditivo externo. Entonces, cuando yo tengo un tapón de cerumen, en esos casos sí requiero una limpieza de oído. La limpieza de oído se indica en casos especiales. No todos necesitamos una limpieza de oído. Algunas personas creen que incluso es necesario realizarse a manera, digamos, a toda la población una limpieza de oído una vez al año, cada 6 meses o incluso cada mes. Y esto no es correcto. Los casos en los que sí está indicada una limpieza de oído son cuando tenemos cerumen impactado, por ejemplo, tapón de cerumen, cuando a causa del cerumen tenemos sordera o baja de audición. Y en situaciones especiales, como por ejemplo pacientes diabéticos, pacientes que tienen las defensas bajas, pacientes que van a ser sometidos a radioterapia, pacientes también que reciben algún tipo de anticoagulante. ¿Y cuándo no realizar una limpieza de oído? Cuando tenemos pacientes con infección en el oído, como una otitis externa, cuando hay sospecha de que el tímpano está perforado, cuando tenemos un paciente con una otitis crónica, o sea, una infección crónica en el oído y que encima está supurando, y cuando tenemos heridas recientes de tímpano y del conducto auditivo externo. ¿Por qué no se hace limpieza en estos casos? Porque lejos de poder solucionar el problema del paciente, vamos a tener posibilidades de empeorar su situación. Ahora, en cuanto a la limpieza de oído, este puede ser realizada de dos formas, ya sea la limpieza por lavado de oído. Esta debe ser realizada por personal de salud. Aquí en esta modalidad se utiliza una jeringa especial donde se irriga agua a 37 grados Celsius, o sea, a una temperatura tibia, y se dirige un chorro hacia el conducto auditivo externo para poder desimpactar el tapón. Después de eso se debe revisar el oído para ver que el tímpano esté íntegro después del lavado. Aquí hay un video donde se ve cómo se está realizando un lavado de oído. Se utiliza generalmente agua destilada, se dirige hacia el conducto auditivo externo y posteriormente vemos que en este caso al paciente se ha podido desprender su tapón de cerumen y ha podido caer hacia el recipiente, ¿no? Y la otra forma de realizar el lavado de oído o la limpieza de oído es mediante la extracción instrumentada. En este caso, de todas maneras, debe ser realizado por un personal de salud, al igual que, que el lavado de oído. Y esto está indicado básicamente en pacientes con antecedente de tímpano perforado.
Se realiza con unas pinzas especiales adecuadas para el conducto auditivo externo, adecuadas para el oído, son pinzas delgaditas, delicadas, y esto siempre debe ser realizado bajo visión directa o también puede ser realizada bajo visión de un microscopio, donde incluso se puede utilizar elementos para realizar aspiración del cerumen. En este caso vemos cómo hay un tapón de cerumen que está siendo extraído con una pinza. Es una pinza delgada, pequeña, y ahí sale el tapón de cerumen, dejando permeable el conducto auditivo externo. Estas son algunas referencias que utilicé para la exposición. Y a manera de conclusión, puedo terminar diciendo de que el cerumen es bueno, el cerumen nos protege, el cerumen no es sinónimo de suciedad. El cerumen ayuda a proteger el oído de bacterias, de hongos, de sonidos muy fuertes, siempre y cuando el cerumen sea producido en cantidades normales. Hay personas que sí pueden producir bastante cerumen o pueden no eliminarlo adecuadamente. En este tipo de personas y que donde el cerumen genera molestias, genera baja audición, y pacientes especiales como por ejemplo diabéticos, anticoagulados, en estos pacientes sí es necesario realizar una limpieza de oído. Siempre esta limpieza de oído debe ser realizada por un personal de salud y de preferencia por un otorrinolaringólogo, que es la persona más adecuada para el cuidado del oído. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.